Muchas gracias nuevamente por unirse esta mañana o tarde, dependiendo de dónde ustedes se encuentren, al seminario web acerca de certificaciones SCS Gluten Free y Plant Based, el valor de estas certificaciones y por qué SCS Global Services es la opción adecuada. El día de hoy vamos a presentar Berlioz Bolaños y David Morales. Primero voy a presentarme yo. Mi nombre es David Morales, trabajo en SCS por los últimos alrededor de 7 años. Las certificaciones Non-GMO Project, Gluten Free, Plant Based y la certificación USDA Organic. Estaré gustoso de presentar el día de hoy y responder cualquier pregunta que tengan. Mi compañera Berlioz les va a hablar a continuación. Muchas gracias. Hola, buen día con todos. Muy agradecida de su participación y acompañarnos en esta mañana. Esperamos que este webinar sea de provecho y de todas maneras van a recibir la grabación posterior al evento. Entonces, ojalá que nos puedan sintonizar durante estos minutos y damos inicio con el contenido de lo que les vamos a presentar. Mi nombre, es Berlioz Bolaños. Yo les acompaño en calidad de representante comercial para SCS Global Services para Latinoamérica en cuanto a las certificaciones de producto, ¿verdad? Dos de las que nos traen hoy, Gluten Free y Plant Based. Y también puedo atender cualquier otro tipo de necesidad relacionada con el portafolio que desde SCS les ofrecemos. Berlioz, mil disculpas, te voy a cortar sí. un ratito. Solo tengo unos pequeños puntos que quisiera anotar antes de que comencemos, y es que todos los participantes van a estar en modo de escucha solamente, y existirá un periodo de 15 minutos al final de la presentación en el cual nosotros vamos a responder cualquier pregunta que tengan. Si tienen alguna pregunta, por favor, háganlo en la cajita de preguntas aquí en GoToWebinar, y nosotros las responderemos como les comentamos. Si no podemos contestar todas las preguntas que ustedes tengan el día de hoy, nosotros les vamos a hacer llegar las respuestas después directamente a ustedes a sus correos electrónicos. También esta presentación web, este seminario web, está siendo grabado y les vamos a enviar a su email la grabación el día de mañana. Muchas gracias. Regresamos contigo, Berlioz. Gracias. Gracias, Day. Como ya notaron, esto es totalmente en vivo, así que por favor háganos sus consultas y para poder atenderlas al final de nuestro webinar. Entonces, lo primero que les presentamos la agenda del día de hoy, ¿verdad? Vamos a presentar un poco qué es SCS Global Services. Vamos también a hablar de los tipos de certificaciones a nivel general que se pueden encontrar en el mercado. Vamos a explicarles ya con más detalle qué es gluten free y por qué es importante certificarlo, y qué es plant based y por qué es importante certificarlo. Estos van a ser nuestros dos puntos focales, ¿verdad?, de la presentación. Luego les vamos a demostrar por qué elegir a SCS Global Services como su organismo de certificación y pasaremos a la sección de preguntas y respuestas. Entonces, lo primero es comentarles un poquito de la organización que representamos, SCS Global Services. Somos un organismo de tercera parte de certificación y verificación. Estamos destacados a nivel global por trabajar con certificaciones de carácter ambiental y de sostenibilidad, con estándares que ya sea hemos desarrollado o que estamos aprobados para verificar a nivel global. Nuestro alcance, ¿verdad?, abarca todo tipo de tamaño de organizaciones y también tenemos un trabajo que incluye corporaciones multinacionales, asociaciones industriales, agencias gubernamentales y otro tipo de organismos como asociaciones sin fines de lucro, ¿verdad?, y actores comunitarios. Ofrecemos una amplia gama, ¿verdad?, como les comentaba, y especialmente tenemos estas certificaciones de productos, ¿verdad?, que alcanzan más de 30,000 productos certificados en 125 países. Nuestra base, nuestros headquarters están ubicados en los Estados Unidos, en California, y contamos con ya casi 4 décadas de experiencia. Para explicarles un poquitito más nuestra manera de funcionar, ¿verdad?
tenemos estos 3 enfoques de sostenibilidad. Nos dividimos un poco, es el trabajo a nivel interno, pero como les decía, con expertos y profesionales en todo el continente y en todo el mundo. Nos dividimos para abarcar las certificaciones de reclamaciones ambientales, ¿verdad? Por ahí pueden ver como temas de calidad de aire, servicios de ciclo de vida de producto, temas relacionados con uso y composición de materiales y biocombustibles. Los incluimos dentro de esta división. También nuestros orígenes fueron mucho en los temas relacionados con recursos naturales. Ahí agrupamos lo que son las certificaciones de manejo forestal, por ejemplo, como la FSC. También tenemos certificaciones para sectores específicos, como las producciones de aceite de palma. Y también dentro de este grupo tenemos otro programa que es muy importante para SCS y que está muy en crecimiento a nivel global, que son los Carbon Offset Verification, ¿verdad? Relacionados con los servicios de contabilidad de carbono. Y ¿verdad? No menos importante, y lo que nos trae hoy a esta reunión son los alimentos y la agricultura, ¿verdad? Nuestra división de Food and Ag, donde agrupamos las certificaciones de producto que vamos a conversar hoy, pero también que tenemos un portafolio que va a producción primaria a través de certificaciones como Sustainably Grown, ¿verdad? También tenemos algunas que podrían ser de su interés como libres de residuos de pesticidas, y certificaciones quizás más conocidas para el público que tenemos hoy, como las que abarcan la gestión de calidad e inocuidad en las operaciones relacionadas con manipulación de alimentos, ¿verdad? Como son SQF, BRC, HACCP y buenas prácticas. Ya pasando, ¿verdad?, a los temas que nos competen el día de hoy, vamos a hablar de los tipos de certificación. Muy a nivel general, podemos clasificar las certificaciones que hay disponibles en el mercado entre certificaciones de producto, de gestión de calidad y operaciones, sostenibilidad o denominación de origen. Vamos a comentar un poquito de cada una de ellas. Tenemos certificaciones de producto que son las que podemos ubicar directamente en los empaques, ¿verdad? Es cuando entonces, certificaciones de producto, les decía, son los logos que vamos a encontrar en los empaques directamente, con base en los cuales un consumidor puede tomar una decisión, porque normalmente caminamos por el supermercado, por la tienda, ¿verdad? Y vamos a tomar el producto en nuestras manos y vamos a ubicar toda esta variedad de logos, ¿verdad? Y de declaraciones en el producto de manera directa. Dentro de esas declaraciones de producto, certificaciones de producto, tenemos la gluten free, la plant-based, non-GMO y otras que no vamos a comentar en este webinar, como la Fairtrade USA y USDA Organic. Hay algunas que se diferencian de repente de las que son de carácter voluntario porque tenemos pues más presencia, ¿verdad? A nivel del supermercado con logos ya más conocidos, y normalmente les vamos a llamar certificaciones cuando se trata de una verificación hecha por un organismo de tercera parte. Las demás son consideradas declaraciones voluntarias de producto, que también pues tienen que cumplir ciertas normativas y regulaciones. Luego tenemos las certificaciones de gestión de calidad e inocuidad, ¿verdad? Pueden tener ambos alcances o solo uno, como ya ustedes deben saber. Algunas tienen módulos específicos para hacer una declaración de calidad, y en general las que aquí mostramos son las aprobadas por la GFCI, ¿verdad? La Global Food Safety Initiative, y son las que normalmente adoptan las empresas que van a hacer algún tipo de manufactura de alimentos. Estas también se encuentran dentro del portafolio de SCS. También tenemos auditores calificados para eventualmente ofrecerles ese servicio si ustedes lo requieren. Tenemos las que van directamente a las operaciones de campo, como Global Gap, Primus, GFS, y otras que ya son más en plantas de manufactura, como SQF, BRC, FSC 22. Y también, ¿verdad?, para darles una pequeña pincelada de lo que podemos encontrar dentro del mundo de certificaciones, tenemos algunas declaraciones que van más relacionadas con sostenibilidad. En este caso,
Algunas de las que mostramos, ¿verdad? Obviamente esto no es todo el universo de opciones, pero algunas de las que les presentamos hoy están relacionadas con evaluaciones que se hicieron, ¿verdad? Puede ser a las operaciones, puede ser que permita el uso de un logotipo directo o no, ¿verdad? Como en el caso de Smeta, no permite el uso del logotipo como tal en el producto, y otras que sí, como en el caso de carbono neutral de SCS, ¿verdad? En este caso les presentamos este producto, ¿verdad? Que son las primeras cervezas certificadas carbono neutral a nivel global, y otra que tal vez es ampliamente conocida por ustedes como USDA Organic y Rainforest Alliance, que también permiten su uso de marca en el producto. Estas evaluaciones van a conllevar análisis o evaluaciones de un sistema más robusto con componentes o indicadores de carácter social, ambiental, algunas veces de ética empresarial, ¿verdad? Entonces nos van a implicar también un nivel de implementación pues más integral a nivel de las operaciones. Sustainably Grown es una de las certificaciones de sostenibilidad, valga la redundancia, que está ampliamente adoptada por empresas de producción agrícola a nivel de toda Latinoamérica, ¿verdad? Es particularmente muchas empresas de banano, de piña, de melones, de sandía, ¿verdad? Son las que están adoptando este estándar que es mucho más robusto en su componente social que otras que también, ¿verdad? Ya son más tradicionales a través del tiempo. Para seguir con los tipos de certificaciones, ¿verdad? Las últimas que les vamos a presentar son las denominaciones de origen, que es cuando un país normalmente o una región de un país realiza un proceso de estandarización y de validación de su declaración y se lo acuña a algún tipo, alguna categoría de productos o algún producto en particular. Como ahí tenemos el queso manchego, podríamos tener el queso mozzarella, ¿verdad? Que también tiene cierta denominación de origen. Muy conocida en el sector de bebidas alcohólicas, también este tema de denominación de origen. Y pues aquí también hablamos de que estas denominaciones de origen muchas veces llevan el poder de utilización del logo en el producto final para que el consumidor pues sepa y tenga una decisión informada. Muy bien. Otras que no trajimos, pero que ustedes también pueden conocer, son como algún tipo de declaración que tenga una connotación o una trazabilidad un poco relacionada con la religión, como kosher y halal, ¿verdad? Esos son otros tipos de declaraciones que podemos encontrar en los productos. Muy bien. Entonces, ahora sí, ¿qué es gluten free y por qué es importante certificar? Lo primero es comentar que nuestro protocolo, ¿verdad? Y mucha de la creación de las normas o de la adaptación de las normas va relacionada con los lineamientos que nos da la FDA. Y en este caso, FDA nos dice que un alimento libre de gluten es aquel que no contiene trigo, centeno, cebada o variedades híbridas de estos cereales, o derivados de estos cereales que no hayan sido procesados para eliminar el gluten, o bien derivados de estos cereales que hayan sido procesados para eliminar el gluten si resulta que su contenido en el alimento o en el producto final es de 20 partes por millón o más, ¿verdad? Creo que ahí que era más bien menos, que no contiene menos, perdón, más de 20 partes por millón, está bien. Esa es la definición que nos da FDA de qué es un alimento gluten free. ¿Por qué es importante certificarlo? Bueno, porque necesitamos ayudar a los consumidores a que a través del empaque tomen decisiones ágiles, seguras e informadas. Este estándar permite que un producto, ¿verdad? O una organización, una compañía, demuestre que sus productos, ¿verdad? Los que están certificados, no contienen gluten de manera natural o cumplen con la definición de libre de gluten de la FDA, es decir, que la presencia de gluten en el producto final es menor de 10 partes por millón. Esta es la primera, tal vez, diferencia con la diapositiva y con el concepto que les comenté anteriormente, porque nuestro protocolo va más allá, ¿verdad? Es un poquito más estricto en cuanto al contenido de gliadina que vamos a
certificar. Acá nosotros, siguiendo el protocolo de SCS Global Services, ustedes van a poder garantizar que su contenido de gluten es de 10 partes por millón o menor, ¿verdad? Para esto, los puntos críticos de control para la contaminación de gluten han sido adecuadamente analizados y se han implementado las medidas necesarias para evitar, ¿verdad?, cualquier tipo de contaminación cruzada y que no exista un riesgo potencial en los productos finales. Un programa de muestreo de pruebas de gluten tiene que haber sido implementado para comprobar que se han tomado las medidas adecuadas, ¿verdad? Estos son como a grandes rasgos, lo que nos va a pedir el protocolo, lo que tenemos que implementar en nuestra planta de alimentos para poder cumplir con los requerimientos y obtener la decisión de certificación. Adicionalmente, SCS tiene que revisar, ¿verdad?, que los productos cumplan con la legislación referente al etiquetado libre de gluten en el país donde se comercializan, incluyendo el cumplimiento con los límites de gluten establecidos. Aquí vamos, como muchos de los protocolos que ustedes pueden conocer de inocuidad y de calidad, a la legalidad, ¿verdad?, cumplir la parte legal y normativa de cada país. Si no, pues tampoco se puede decidir certificar un producto en un país si no vamos a cumplir con la normativa que aplica, porque claramente no estaríamos dándole la información correcta al consumidor. Por último, de por qué es importante certificar, ¿verdad? Vale la pena recordar que en este caso estamos hablando de una enfermedad, ¿verdad? Un impacto que puede ser directo a la salud de los consumidores que presentan cierta intolerancia, cierto nivel de intolerancia al gluten, ¿verdad? Estamos hablando de la enfermedad celíaca, que es una enfermedad autoinmune desencadenada por las proteínas de gluten que se encuentran en el trigo, la cebada, el centeno y sus variedades híbridos o granos relacionados. El nivel de diagnóstico de la enfermedad celíaca en el 2014 fue del 1% en la población de los Estados Unidos, pero investigadores estiman que actualmente es superior al 4%. Es decir, tenemos millones de personas, entre 3 y 13 millones de personas que pueden tener enfermedad celíaca o algún tipo de intolerancia, y por esto, ¿verdad? Ya les comentaba un poquito, ¿verdad?, que hay certificaciones también de carácter religioso. Aquí estamos hablando de un tema que definitivamente puede causar una afección a la salud y que si somos también productores responsables y queremos atender a ese nicho, ¿verdad?, a esas personas con cierta intolerancia, pues necesitamos comunicar de la manera correcta. Entonces, de esta manera vamos a crear una conciencia entre los consumidores sobre una dieta saludable y los productos que contienen gluten y su impacto, ¿verdad? Esa es también una razón primordial de por qué quiero o por qué puedo decidir certificar mi producto gluten free. Un poquito de las estadísticas del mercado que ustedes, que les traemos hoy, ¿verdad? Basado en la genética de la población, ¿verdad?, y el consumo de gluten, les traemos este gráfico. David, veo que encendiste la cámara, no sé si querías comentarlo. Ok. Vemos aumentando, ¿verdad?, el nivel de consumo de los países, como va incrementando la implicación de la enfermedad celíaca. A través de los años, 1975 es el cuadrito negrito, ¿verdad?, que solamente está marcado en los Estados Unidos. Vemos una incidencia bastante pequeña. Ya para el 2014 tenemos un dato pues más amplio, y vemos que para las proyecciones, ¿verdad?, es que este nicho, esta población que vaya a ser intolerante va a crecer de manera incremental, ¿verdad?, a través del tiempo. Y si vemos también, no solo, ¿verdad?, en los países nórdicos que de repente tienen altos niveles de calidad de vida, sino que también vemos alguna variedad como en India, ¿verdad?, que es un país con índices mayores de pobreza y que probablemente se pueda asemejar un poco más a las realidades de nuestros países latinoamericanos. Entonces, vemos que es un fenómeno a nivel global y que podemos, ¿verdad?, también verlo como una oportunidad de mercado si nos enfocamos en desarrollar productos que sean aptos para estas poblaciones.
¿Ok? Para pasarlo más en texto, ¿verdad? Esta proyección, estamos hablando, siguiente por favor, que el mercado global de productos sin gluten tendrá un valor de 32.39 millones de dólares para el año 2025 con una tasa de crecimiento anual de 9%. Y que en Norteamérica el mercado de consumidor dominante tendrá una participación del 53%. El mercado de productos de gluten en los Estados Unidos fue valorado en 2.7 millones de dólares para el 2018 y se espera que alcance los 18.000 millones de dólares para el 2025. Entonces ya hay con datos, ¿verdad? Muy precisos de cómo podemos tener una proyección de mercado para estos productos. Ahora le paso a mi compañero David, que nos va a hablar de plant-based. Perfecto, muchísimas gracias, Berliot. Vamos a iniciar con lo que es plant-based ahora. A diferencia de lo que es lo que hablamos con anterioridad de gluten free, la definición de plant-based no está estandarizada o no existe una regulación en la mayoría de países en cuanto a la terminología de plant-based. Pero en general, plant-based es un término utilizado para describir productos o un estilo de consumo basado en plantas y evitando el consumo de productos de origen animal. Como les comenté, no existe una terminología y las certificaciones disponibles tienen una diferencia, un diferente concepto cada una de ellas. Vamos a ver ahora qué es SS plant-based. Entonces, nuestra certificación permite a los consumidores, al igual que la certificación gluten-free, realizar compras más ágiles, seguras e informadas. El estándar permite que el participante demuestre ciertas características en los productos. Y vamos a iniciar con los productos de consumo humano o animal. Para este tipo de productos, obviamente no se permiten ingredientes de origen animal y como mínimo el 95% de los ingredientes deben ser de origen vegetal. El 5% restante puede ser de origen inorgánico, es decir, pueden ser minerales, cualquier cosa que sea inorgánica puede ser parte de ese menor al 5% para hablar correctamente. En este caso, los ingredientes que son de origen vegetal pueden ser ingredientes que hayan sido, por ejemplo, producto de fermentación, o sea, productos de origen vegetal que hayan pasado un proceso de fermentación microbiana. Por ejemplo, un ácido cítrico que es hecho a base de fermentación microbiana de caña de azúcar o de maíz, va a ser considerado de origen vegetal o va a poder considerarse como parte de ese 95%. Al igual que, por ejemplo, una vitamina como el ácido ascórbico, perdón. El ácido ascórbico es hecho de maíz y mediante fermentación bacteriana se produce el ácido ascórbico. Entonces, este ingrediente también va a poder ser parte de este 95%. Para todo el cálculo, la sal y agua van a ser retirados del cálculo del porcentaje. Entonces, digamos que nosotros tenemos una bebida y la bebida es 95% agua, el agua no va a ser parte del cálculo de estos porcentajes. Para los productos de cuidado corporal, hay una pequeña variación o más o menos grande variación en estos porcentajes. Básicamente es lo mismo, no se permiten ingredientes de origen animal, pero el mínimo cambia de 95 a 50%. Entonces, mínimo el 50% de estos ingredientes tienen que ser de origen vegetal y la otra porción, que va a ser menos del 50%, puede ser de origen inorgánico. Porque en este tipo de productos
muchos de estos productos contienen ingredientes que son minerales. Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante certificarse? Esta certificación plant-based es una certificación relativamente nueva. No tiene muchos años en el mercado y comenzó o se lanzó al mercado por parte de SSS debido a una gran demanda que existe en el mercado. Ustedes si participan en ferias de productos que se comercializan aquí en los Estados Unidos, las grandes ferias que existen acá, van a poder ver que en los últimos probablemente 5 años el número de productos o el número de afirmaciones hechas por los productores en sus productos que dicen que son a base de plantas o plant-based ha crecido exponencialmente. Una de las ferias más grandes acá en los Estados Unidos, que es el Expo West en Anaheim, todos los años, nosotros notamos desde, como les comentaba, hace unos 5 años, un crecimiento exponencial en este tipo de productos. ¿Y cuáles son los tipos de productos? Al inicio comenzaron con productos, obviamente los productos que son reemplazos de carne, ¿no es cierto? O lácteos, reemplazos de lácteos. Entonces, muchas de estas bebidas o estos sustitutos de la carne tienen estas afirmaciones que son a base de plantas y debido a ese crecimiento en esta industria, se comenzaron a proporcionar en el mercado este tipo de certificaciones. Ahora, es importante saber que este mercado, no solamente en los Estados Unidos, sino a nivel global, está creciendo de una manera muy grande. La categoría de alimentos a base de plantas en los Estados Unidos en el año 2025 se espera que crezca a aproximadamente 40,000 millones de dólares en ese año. También el número de estadounidenses que siguen dietas a base de plantas ha aumentado en un 300% en los últimos 15 años. Esto se da evidentemente más en las áreas, en las ciudades, con un poco más ha crecido más en las ciudades que en las partes rurales, pero en general el crecimiento ha sido muy grande en los últimos años. El 47% de las personas de 13 a 39 años dicen que consumen regularmente bebidas a base de plantas y o comen carne a base de plantas. La disponibilidad en percha de productos como bebidas a base de plantas o como sustitutos de carne a base de plantas es muy importante. Existen ahora perchas acá en los Estados Unidos básicamente dedicadas únicamente a estos productos plant-based y por eso es que es importante que para facilidad muchas veces del retail, los productos tengan este tipo de certificaciones. El 40% de los consumidores compran productos sustitutos de carne o lácteos a base de plantas en los Estados Unidos. Ahora, dicho esto, ya que hablamos de las dos certificaciones, les quisiéramos comentar por qué nosotros creemos que SSS es la opción adecuada para ustedes, para ya sean las plantas productoras de este tipo de productos o para los dueños de las marcas que quieren optar para estas certificaciones, ¿por qué SSS es la opción más adecuada? Primero, SSS es una empresa líder en certificaciones ambientales de sostenibilidad, así como desarrollo de estándares a nivel mundial. Eso nos permite que nosotros podamos ofrecer este servicio en muchos mercados, no solamente aquí en los Estados Unidos, no solamente para los productos fabricados aquí en los Estados Unidos. Tenemos auditores que tienen la facilidad de hablar en español. Tenemos auditores que tienen la facilidad de hacer también auditorías en otros idiomas. Estas dos certificaciones, lo bueno es que tienen una cobertura a nivel global. Ustedes pueden utilizar este logo
en cualquier país del mundo. Hay ciertas restricciones para SCS gluten free, que, bueno, no le concedería restricciones, pero se tiene que hacer un poco más de seguimiento a ciertos mercados que tienen cierta legislación que es más estricta. Por ejemplo, si es que su producto va a ser vendido especialmente en Nueva Zelanda o en Australia, nosotros nos aseguramos que sus productos cumplan con la legislación nacional. Entonces, nosotros hacemos no solamente una evaluación de nuestro estándar, como Berlioz decía, sino también nos aseguramos de que ustedes cumplan con la legislación nacional del mercado en el que su producto va a ser vendido. Entonces, por ejemplo, nosotros sabemos que existen algunos países, pero los casos más extremos tal vez son Nueva Zelanda y Australia, y nosotros nos aseguramos que nuestros clientes cumplan con la legislación nacional de esos países. Generalmente se refiere a la cantidad máxima de contaminación que pueden tener, entonces hay cambios en los tipos de pruebas de gluten que se tienen que realizar para esos mercados, pero nosotros nos aseguramos de guiar a las empresas para que cumplan con todos estos requisitos. Nosotros, como SCS, nos dedicamos a ofrecer los más altos niveles de servicio al cliente en nuestros servicios de certificación, y esto se refiere bastante a nuestros tiempos de respuesta. Nosotros somos líderes en los tiempos de respuesta para certificaciones de alimentos. Sin duda, el servicio que nosotros prestamos en cuanto a respuesta a inquietudes o revisión de documentación no lo van a encontrar en otras empresas. Nuestros clientes cuentan con un coordinador de cuenta que va a ser el contacto al inicio de la auditoría, y después se asigna un auditor. Este auditor y el coordinador de cuentas son los encargados de revisar la documentación y guiarlos paso a paso durante la auditoría. También es importante comentar que cuando ustedes optan por las certificaciones, por ejemplo, Non-GMO Project, Gluten Free, Plant Based, ustedes van a poder contar con un equipo entre el coordinador y el auditor que no va a cambiar. Entonces, en casi todos los casos, nosotros podemos hacer certificaciones combinadas con el mismo auditor para lograr una mayor eficiencia y mejorar los resultados. También existen descuentos cuando se realizan certificaciones combinadas entre estas tres o algún otro programa de SCS, ya que contamos con, como ustedes vieron, muchísimos programas, no solamente estos tres. Perfecto. Y en este instante vamos a responder a todas las preguntas que nos han estado enviando. Entonces, nuestra compañera Yahania va a ayudarnos leyendo las preguntas. Hola, buenas tardes. Claro. Bueno, por acá tenemos algunas preguntas en el chat y esperamos igual que mientras estamos contestando, pues nos lleguen un poco más y con gusto les estaremos leyendo y respondiendo a ellas. Bueno, la primera que tenemos por acá, David Berliot, es ¿cuánto tiempo toma certificarse bajo la norma gluten free y plant based y cómo es el proceso? Ok, si quieres yo comienzo con eso, que es una pregunta pues clásica de cuando empezamos a atender una llamada, que es lo primero que tratamos de hacer con las solicitudes que ustedes tienen, ¿verdad? Les aclaramos un poquito del proceso y dentro de esta explicación, pues van a ver que todo comienza con una aplicación, ¿verdad? Necesitamos conocer ya en papel un poquito cuáles son sus productos, cuántos ingredientes pueden tener, o cuáles son los ingredientes, ¿verdad? Para definir ese riesgo que les comentábamos respecto a si requieren o no auditoría, por ejemplo, en gluten free. Y de ahí, una vez que evaluamos esa solicitud, les emitimos una propuesta económica. Si estamos de acuerdo con esa propuesta económica, ¿verdad? Ya pasan oficialmente a nuestro equipo de operaciones
a partir del cual inicia la comunicación con su auditor, ¿verdad? Y ya les va a hacer los requerimientos específicamente de la trazabilidad que necesita verificar para ese producto final, que les va a pedir ciertas documentaciones, se van a comunicar mucho a través de un canal seguro, ¿verdad? De manera que puedan compartir documentos. Y a partir de esa revisión, que normalmente se demora unas 2 semanas, vamos a tener una decisión de certificación, ¿verdad? También que va a demorarse unas 2 semanas. En total podemos estar hablando de unas 6 a 8 semanas, ¿verdad? Los tiempos van a variar mucho de acuerdo a qué tan organizado tengan su sistema, sobre todo en temas de formulaciones, aprobación, calificación, aprobación de proveedores, y nos podamos ir comunicando y el proceso vaya fluyendo. Hemos tenido casos súper exitosos, ¿verdad? De compañías que en cosa de 6 semanas, 4 semanas, pues ya pueden tener su decisión de certificación, y tenemos otras que se demoran pues meses, ¿verdad? Depende mucho de esta comunicación que vayamos teniendo, cómo vaya fluyendo la información. Normalmente recomendamos que el proceso pues no vaya a demorar más de esos 6 meses, porque si no, pues también queda como en una cola de trabajo que se va a considerar que tenemos que volver a empezar y volver a analizar, porque ya ha pasado mucho tiempo y pueden haber cambiado cosas a nivel de la formulación y de los productos. Yo quisiera recalcar ahí una cosa, y es que especialmente en este tipo de certificaciones, muchas veces lo que más tiempo lleva es la evaluación de los ingredientes, ya que ustedes en algunos casos van a tener que solicitar información a sus proveedores de ingredientes, o ya por lo menos que nos llenen ciertos documentos para confirmar el estatus de cada uno de los ingredientes, y esto suele ser la parte o uno de los partes de la auditoría que puede retrasarla. Si es que ustedes tienen una relación directa con los proveedores, esto va a ayudar significativamente a completar la auditoría más rápidamente. Claro, de hecho, esa es otra de las preguntas que están por acá. Dice que, ¿qué documentación se requiere para certificarse en gluten free? ¿Qué documentación? Perfecto. Esa es una pregunta muy buena. En cuanto a gluten free, nosotros hay 2 partes grandes de la evaluación. La una es la evaluación de la planta en sí, donde está siendo producido el producto final o fabricado el producto final. Y la otra es la evaluación de los documentos de los proveedores de cada uno de los ingredientes. Entonces, dependiendo del producto, vamos a tener que evaluar todos los ingredientes. Ustedes nos van a tener que proporcionar la formulación de cada uno de los productos. Haremos una lista de ingredientes y proveedores. Si tienen múltiples proveedores de cada ingrediente, cada uno de esos tiene que ser evaluado y aprobado. Y a cada uno de los ingredientes se les va a asignar un riesgo. Dependiendo del riesgo que tengan, van a tener que proporcionar cierta información. Generalmente para todos los ingredientes les vamos a pedir una declaración de cada uno de sus proveedores en la que van a tener que confirmar el estatus gluten free del ingrediente o los subingredientes de cada uno, los subingredientes utilizados para producir el ingrediente, y nosotros evaluaremos que puede ser bajo, medio, alto, y de eso también depende la cantidad de pruebas que van a tener que hacerse tanto al producto final como al ingrediente. Para ingredientes de bajo riesgo no se necesitan hacer pruebas de gluten, pero para los otros ingredientes van a tener que hacerse pruebas de los ingredientes. El otro tipo de documentación que se requiere va a depender o va a ser realizado durante la inspección. En la inspección, su auditor, y dependiendo del tipo de planta, si es que la planta no maneja ningún ingrediente que contenga gluten, obviamente no para producir los productos que van a ser certificados, sino cualquier otro producto, si no hay gluten en la planta,
la inspección puede realizarse de forma virtual. Si es que existe gluten en la planta, la inspección va a ser en la planta, va a tener la visita de un auditor y el auditor, tanto en la inspección virtual o en la inspección en planta, les va a pedir documentación acerca de sus sistemas o los sistemas que tienen para evitar la contaminación cruzada de gluten o cualquier tipo de contaminación que pueda realizarse de gluten al producto durante cualquier etapa de la fabricación del mismo. Entonces, estos son los tipos de documentación. Va a ser limpieza, segregación, trazabilidad producto no conforme, sistemas que la mayoría de plantas ya manejan, pero en ciertos casos deben tener ciertos ajustes para cumplir con el estándar gluten free. Listo, muchas gracias, David. Bueno, por acá tenemos otra pregunta que dice, buenos días, ¿qué tipo de empresa se puede certificar con SCS? Si quieres, te contesto yo. Cualquier tipo de empresa, en este caso, como estamos hablando de certificaciones de producto, pues necesitamos que la empresa o el dueño de la marca, ¿verdad? Puede ser también el que solicite la certificación de un producto alimenticio normalmente que tiene cierto nivel de manipulación o procesamiento. Es muy amplia la pregunta, ¿verdad? Porque también nos pueden llegar, no sé, un caso como muy extremo. Una persona que cultiva lechugas que quiere certificarlo gluten free, ¿verdad? Entonces ahí podemos entrar como en una especie de guía técnica de tal vez dirigirlo a una certificación que sea más apta para su producto. Pero en cuanto al tamaño de empresas, no importa el tamaño, no requieren estas certificaciones que haya otro tipo de certificación como de inocuidad o de calidad de por medio, pueden optar por las certificaciones de producto de manera independiente, así que no importa si usted manufactura un solo tipo de alimento o si tiene todo un portafolio de alimentos, ¿verdad? Y que podemos empezar o iniciar con tal vez alguna porción de ellos y que eventualmente puede ir certificando diferentes categorías, pero el tamaño de la empresa, si por ese lado va la consulta, no es, digamos, relevante o esencial para una decisión. Ok, muy bien. Por acá tenemos otra pregunta que dice, ¿cómo se comprueba que un producto cumple con los 10 ppm o menos para cumplir el estándar de gluten free? Perfecto. Para cumplir el estándar con el estándar gluten free, se realizan o se deben realizar pruebas obligatorias para el producto final. Existe una tabla que va a depender el tipo la cantidad de pruebas va a depender de el riesgo de los ingredientes y también del riesgo de la planta. Si es que en la planta se maneja gluten, van a existir más pruebas y las pruebas se tienen que realizar, se pueden realizar de dos maneras. La una es enviando una muestra a un laboratorio externo que tenga una certificación o que dentro del scope de la certificación tenga gluten, dentro del scope de la certificación ISO 17025 del laboratorio tenga gluten como parte del alcance, o pueden utilizar un kit de test de gluten aprobado o certificado por AOAC, el cual ustedes nos dicen el kit que van a utilizar y nosotros les decimos si es que está aprobado o no antes de que lo utilicen. Esa es la forma. Los kits que están disponibles en el mercado tienen la sensibilidad para 10 ppm, entonces no hay ningún problema. Y tal vez, David, nada más un punto más para agregar es que también pueden ustedes contar con algunos ingredientes que estén previamente certificados, entonces también eso puede contar, ¿verdad? Dentro de lo que es válido para garantizar que un ingrediente no
contiene más partes por millón de las permitidas. Correcto. Bueno, por acá tenemos otra pregunta, o más bien una solicitud, que si nos pueden dar algunos ejemplos de puntos críticos de control para controlar gluten free. Perfecto, sí. Los puntos críticos de control va a depender del tipo de operación que ustedes tengan, especialmente si es una planta dedicada a gluten free o si es que maneja gluten. Para las plantas que son dedicadas a gluten free, es decir, no manejan gluten, generalmente los puntos críticos de control son la recepción de materia prima, porque puede haber contaminación externa, todo lo que es ingreso externo. En cuanto a materias primas, también en cuanto a las visitas de personas externas que vayan a ingresar a la área de producción, así como uno de los puntos principales es el ingreso de los empleados después de el lunch o después del consumo de alimentos. Deben haber, el punto crítico de control es exactamente ese, al ingresar los empleados y que realicen todo lo que es una sanitización o un lavado de manos antes de el ingreso nuevamente al área de producción, si es que, por ejemplo, los empleados consumieron algún alimento que contenga gluten en la planta. Entonces, es importante, eso en cuanto a las plantas dedicadas. En las plantas no dedicadas es muy similar, pero va a depender mucho del tipo de operación que tengan. Entonces, estos puntos críticos de control pueden ser en el mismo, cuando se hace el cambio de producción de gluten a no gluten, pero va a depender mucho. Van a ser muy similares a los de las plantas dedicadas, más los que se identifiquen durante el análisis de riesgos dentro de la producción de cada una de las plantas. Pero generalmente los que les mencioné son los que todos utilizan, más los para plantas que no son dedicadas, los que identifiquen dentro de la evaluación de riesgo. Ok, la siguiente pregunta les decía, disculpen, ¿cada cuánto se realizan las auditorías? Las auditorías son de manera anual. Todos los años tiene que existir una inspección, en caso de gluten free, una inspección ya sea virtual o en la planta. Y lo mismo para plant-based, las auditorías son realizadas anualmente. Sí, por acá tenemos otra. Dice, ¿cuánto duran las inspecciones? ¿Son realizadas en un solo día o múltiples días? Las inspecciones se realizan generalmente en un solo día. Es más, se realizan en un solo día. Duran entre 4 a 6, 7 horas a lo mucho, pero se realizan generalmente en un solo día. Ok, y acá hay una relacionada con esto. Dice, ¿se puede realizar las inspecciones de gluten free y plant-based durante la misma visita del auditor? Sí, esa es una de las ventajas de trabajar con un auditor que conoce todos los estándares. Se pueden realizar durante la misma visita las auditorías, ya sea de plant-based, de ambas certificaciones al mismo tiempo. Listo. Y bueno, por acá una última que tenemos. Dice, ¿cuál es el precio de estas auditorías? Ok, esa si querés yo, que es de la parte más comercial. Es variable, ¿verdad? Los invito a comunicarse con nosotros si quieren obtener una cotización específica para sus productos y para su planta, ¿verdad? Porque, ¿cómo se trabaja? Pues normalmente vamos a querer certificar uno o varios SKUs, entonces podemos analizarlo como por rangos, ¿verdad? De alimentos. Hay fees, hay rangos que van específicos para los alimentos y en este caso tenemos que valorar si son
de repente la misma fórmula única para diferentes marcas. Entonces todo eso pues lo valoramos y les hacemos una cotización pues precisa que va relacionada con sus necesidades. También acotando lo que decía David, tenemos que ver si hay alguna operación de riesgo, si van a requerir alguna visita en sitio o podemos hacer el ejercicio de trazabilidad a nivel virtual. Entonces todo eso se toma en consideración para emitirles un precio final. Para darles una perspectiva, normalmente son, bueno, de acuerdo al volumen, a la cantidad de productos que quieran certificar, son certificaciones no tan caras relativamente si comparamos con una certificación de sus operaciones, ¿verdad? Como una certificación GFCI. Normalmente rondan rangos inferiores, ¿verdad? Que este tipo de certificaciones. Bueno, muchas gracias. Por acá todavía tenemos una última. Dice, ¿la certificación incluye productos, procesos y plantas procesadoras? Pues como estoy entendiendo yo la pregunta, ¿verdad? Un poquito, hoy traíamos específicamente las certificaciones de productos en particular. Vamos a evaluar los procesos para evitar, ¿verdad? Considerar los riesgos de contaminación cruzada, que se mitiguen, ¿verdad? Estos riesgos a nivel de la documentación que ustedes tienen en su planta de alimentos, pero no es una certificación para las operaciones como tal. Es una certificación que va a buscar dar esa declaración en el producto específicamente. Y si tienen familias de productos, por decirlo de alguna manera, y solamente quieren certificar algunos de esa familia, pues también eso es flexible de la manera en que ustedes lo deseen o que quieren, ¿verdad?, explorar un nicho de mercado, etcétera. Entonces, pueden elegir la cantidad y el tipo de productos que quieren certificar. Bueno, de momento esas serían todas las preguntas que tenemos. De igual forma, acá están los contactos, ¿verdad? Tanto de Berliot como de NET. En caso de tener alguna otra consulta, con mucho gusto. David, te deseo la palabra. Perfecto, muchísimas gracias a todos por participar en el seminario web del día de hoy. Les agradecemos su presencia y les deseamos que tengan un muy buen día. Berliot, no sé si tú tienes algo más. Nada, muchas gracias y muy amables por acompañarnos y esperamos que nos acompañen en los próximos webinars que tenemos preparados para ustedes. Muchas gracias. Hasta luego.